Feliz viernes, gente, el mejor día de la semana ya está aquí, ya estamos otra vez con el tema de las guerritas. Parece que Israel pues ha atacado a Irán, hemos visto una corrección en los mercados de riesgo y también hemos visto una corrección en Bitcoin. Y bueno, ya empezamos a ver una vez más a todo el mundo o a muchos, Tuchel, no sé qué, no sé cuánto. Bitcoin sigue consolidando, sigue igual, sigue metido dentro del rango que ya he comentado en vídeos anteriores. Así que bueno, vamos a ver qué está pasando, qué pasó justo cuando el año pasado también tuvimos un tema entre Irán e Israel y veremos los gráficos obviamente, pero gente, sí que les quiero poner en el radar un patrón, una indicación, sobre todo a nivel semanal, que no deberíamos ver. Y sería mejor no verlo, sería mejor no ver ese patrón, ya que cada vez que hemos visto ese patrón en puntos altos anteriores, no han sido del todo buenas noticias. Al final, gente, el análisis técnico es tenerlo todo en cuenta, tener tanto las indicaciones alcistas como las indicaciones bajistas. Yo a día de hoy sigo pensando que Bitcoin puede tener un último movimiento al alza, pero obviamente el escenario puede cambiar y por eso es importante tener en cuenta estos patrones, estas indicaciones, y también veremos qué niveles tenemos que vigilar y en donde sí podríamos empezar a preocuparnos y a lo mejor pensar que incluso que Bitcoin incluso pudiera haber marcado un techo. Vuelvo y lo repito, gente, para que no digan es que no. Yo a día de hoy sigo pensando que Bitcoin puede continuar con su movimiento al alza. Bueno, gente, like, me gusta, vayan comentando y darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. No me enrollo más, vamos allá. Aquí tenemos la noticia: Israel lanza múltiples ataques contra Irán y Teherán responde con el envío de 100 drones. Hemos visto que, por ejemplo, el S&P 500 pues ha tenido una corrección importante. Sin embargo, gente, a pesar de que esta corrección parezca grande, ustedes ven que el S&P continúa con su estructura alcista, e incluso si nos vamos a un gráfico diario, como siempre lo comento, dar un paso atrás, pues mirar, después de un movimiento bestial al alza, pues bueno, esta corrección no parece una corrección que ya deba preocuparnos. Y también hemos visto que Bitcoin ha estado teniendo una corrección el día de hoy, ¿vale? Pero como lo comentaba al principio, ¿qué ha pasado anteriormente o qué pasó anteriormente cuando precisamente fue Irán el que atacó a Israel? Y eso, si no me equivoco, fue por allá el 13 de abril del 24. Pues mirar también cómo Bitcoin había marcado máximos, y justo cuando tuvimos esas noticias, pues Bitcoin tuvo una corrección y luego tuvo un rebote. Pero ustedes ven que fue una época y fue un momento por allá en abril, mayo del 24 de bastante inestabilidad, bastante incertidumbre, tuvimos caídas importantes, pero mira luego cómo Bitcoin marcó nuevos máximos históricos. Y a pesar de la noticia que hemos tenido, yo personalmente tampoco estoy viendo una gran corrección como por ejemplo vimos en abril del 24. Así que bueno, habrá que obviamente tenerlo en cuenta, pero ustedes ven que a nivel diario realmente, bueno, Bitcoin sigue dentro de este rango, el rango de los $100,000 para redondear, y la zona aproximadamente entre los 110,000 y los 111,000 dólares aproximadamente. Este es nuestro rango de trading ahora mismo, este es nuestro rango de cotización, y realmente hasta que no empecemos a romper las zonas de soporte importantes, que en este caso a nivel diario es este mínimo anterior, la zona de los 100,500 aproximadamente, yo personalmente no voy a pensar que ya vamos a tener una corrección todavía más grande. Y por el contrario, Bitcoin sigue sin romper claramente estos máximos anteriores. No tenemos todavía velas semanales cerrando por encima de estos máximos anteriores, así que de momento tampoco podemos confirmar que ya Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza, con lo que estamos lateralizando. Es lo que sucede en los mercados
estamos lateralizando. Mirar aquí también en esta zona como Bitcoin lateraliza hasta que finalmente rompe estos mínimos anteriores, como aquí todavía no ha hecho, lo hace en esta zona de aquí. Esa sí fue una indicación de una corrección más importante, pero aquí en esta zona ni siquiera todavía en este movimiento ha venido a testear estos mínimos y obviamente pues tampoco los ha perdido. Es verdad que ha roto la media de las últimas 21 sesiones a nivel diario, media importante en el corto plazo. Esperemos que la vuelva a recuperar, y entre más rápido la vuelva a recuperar, mejor que mejor. Pero vemos que estamos lateralizando, ¿vale? O sea que no, de momento no es momento ya de preocuparnos y ya de pensar que el movimiento al alza se ha terminado. En donde yo sí podría empezarme a preocupar un poco y a pensar que podríamos tener una corrección todavía más grande, pues precisamente como le acabo de comentar, la pérdida de este mínimo anterior. Eso rompería la estructura, ¿vale?, de este movimiento, como lo vimos en esta zona de aquí. Además confirmaría un patrón de doble techo. Vamos a marcarlo para que se vea bastante mejor. Ustedes ven que aquí tenemos estos dos máximos, pues esto sería, o estaría marcando un doble techo, una M, que es lo contrario de las W, y justo la confirmación de este patrón sería el rompimiento de este nivel, y entonces eso sí podría ser una confirmación de una corrección todavía mayor. ¿A dónde? Pues el primer target podría ser precisamente la media de las últimas 200 sesiones. Una vez rompe la media 21 y rompa estos mínimos, pues ese podría ser el primer target en la zona de los $95,000. Y así todo, mientras Bitcoin continúe por encima de esta media de 200 a nivel diario, es estar en un movimiento alcista. Así que primer nivel importante a vigilar y a tener en cuenta en el corto plazo, la zona de los $100,000 para redondear. Todavía seguimos por encima de ese nivel, y yo, como ya lo he comentado en vídeos anteriores, mientras Bitcoin se siga manteniendo sobre los $100,000, para mí las probabilidades son más altas de que continúe con su movimiento al alza. Ahora, a nivel semanal, esta media de 200 justo también coincide un poco con la media de 21 a nivel semanal, que es la zona de los, están los $95,000, igual que la media de 200 aproximadamente. ¿Ven? Yo personalmente, mientras Bitcoin a nivel semanal, a nivel diario se siga manteniendo por encima de esta media de 200, se siga manteniendo por encima de esta media de 21, podemos seguir pensando que Bitcoin continúa en un movimiento al alza, ¿vale? Como también lo vemos aquí, rompe, retestea esa media y continúa con el movimiento al alza, cosa que en este movimiento ha roto y no ha retesteado, y todavía digamos que está bastante lejos de ir a retestear esta media. Pero como ya lo comenté en un vídeo anterior, si Bitcoin finalmente vuelve a perder esta media de 21 a nivel semanal, como lo hizo en esta zona de aquí, esa sí ya podría ser una gran preocupación de que Bitcoin pudiera estar iniciando un mercado bajista. ¿Y cuál es el patrón que les quiero poner en el radar? Que justo tiene que ver con la vela semanal que tenemos esta semana, que no me gustaría que lo tuviéramos a final del domingo. Y es justo, digamos, el movimiento que estamos viendo ahora mismo. Ustedes ven esta velita que tenemos aquí. Esto es una Shooting Star. Y estas velas suelen ser velas de cambio de tendencia. Además lo tenemos a nivel semanal. Mirar esta otra velita que tuvimos también aquí. Esperar, busco para marcarla. Mirar, esta de aquí, justo cuando Bitcoin también marca un nuevo máximo. Mirar cómo nos marca esa Shooting Star, ¿lo ven? Y luego mirar cómo vuelve a perder la zona de los $100,000 para redondear en esta vela semanal posterior, y mirar a partir de ahí cómo tuvimos una gran corrección, ¿lo ven? Y también mirar en este movimiento que ustedes saben que lo he estado comparando desde bastante ya tiempo, estos dos máximos. Aquí también marca un nuevo máximo, como lo hemos visto en esta zona de aquí, y mirar aquí también cómo Bitcoin en esta vela nos marca una Shooting Star. ¿Lo ven? Es verdad que tiene un movimiento más para marcar un nuevo máximo. El que tengamos una vela de estas no significa que ya inmediatamente
vamos a tener una corrección, pero suelen ser indicaciones que hay que tener en cuenta y luego mirar cómo Bitcoin inició un mercado bajista. Así que por eso se los quiero poner en el radar. Muy importante cómo cierre esta vela semanal el domingo, y yo esperaría, y mejor, que no fuera una shooting star, que recuperara de aquí al domingo y pues no cerrara con una vela, por ejemplo, como estas que vimos anteriormente. Si esta vela cierra tal cual y a la semana que viene vemos otra vela semanal rompiendo una vez más la zona de los $100,000, incluso cerrando por debajo de ese nivel, esa ya podría empezar a ser una indicación de que tuviéramos pues una corrección todavía mayor. Bueno, gente, lo vuelvo a repetir. A día de hoy yo sigo pensando que Bitcoin puede continuar con su movimiento al alza, ya que sé que en los comentarios es que dices que baja, dices que va a subir, ahora dices que va a bajar. No, yo sigo pensando que Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza, pero, gente, hay que ir teniendo en cuenta estas indicaciones. De eso se trata el análisis técnico. Bueno, gente, les deseo un feliz fin de semana. Como siempre, pedirles un like, un me gusta, vayan comentando. Y si tú que estás viendo este vídeo y tú no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones. Y si no has visto el último vídeo, te lo dejo aquí. Importante, échale un vistazo. Gracias. Hasta luego.